Generaron un tembladeral. Me refiero a la decisión del presidente Milei de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, la decisión de denunciar a su titular por crímenes de lesa humanidad y también la de revisar o investigar los manejos de la pandemia en Argentina. Fueron como un combo explosivo que generó muchísimas derivaciones e impacto. Sin embargo, y esto es muy interesante observar, no es una cuestión de ahora o por seguidismo con Donald Trump. Estuvimos buscando y ya desde el año pasado, en junio del año pasado, nuestro país, había dado una señal de decisión política de tomar distancia de la Organización Mundial de la Salud. Fue cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que nuestro país no firmaría el tratado sobre pandemias que estaba proponiendo la OMS porque podía limitar la soberanía argentina. Argentina no va a adherir al acuerdo de pandemias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Esta decisión se comunicó en la Asamblea Mundial de la Salud que se realizó en Ginebra, en Suiza, donde autoridades del Ministerio de Salud y de Cancillería Argentina dejaron en claro que nuestro país no suscribirá ningún acuerdo pandémico que pueda afectar la soberanía nacional. En Argentina las decisiones las toman los argentinos. Bueno, y fíjense, esto podría ser como un precedente de gobierno, ¿no? Oficial. Pero la cosa todavía viene desde mucho antes. El adelanto sobre la denuncia contra Tedros Ghebreyesus, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, que asumió en 2017 para un mandato de 5 años, pero que fue reelegido en 2022 en medio, o por lo menos cuando empezaba a alivianarse la pandemia, tampoco debería sorprender, porque no es algo que se le ocurrió ayer a Milei, esto no es que lo diga yo, pero los motivos por los que Milei lo acusa ya estaban desarrollados, y hoy lo chequeé, en este libro, en el libro Pandenomics, que es el libro que escribió Milei para criticar el enfoque sanitario de la Organización Mundial de la Salud por haber aplicado una cuarentena cavernícola. Ya decía eso en este libro, Milei, cuando empieza a hacerse mucho más conocido. Él tiene una fase donde hablaba solo de economía y una fase donde empieza a hablar de los manejos de la pandemia. También decía en este libro que la crisis económica no había sido producida por el virus, sino por la cuarentena, por los quebrantos que generaba parar la actividad productiva. Nosotros nos pusimos a buscar y revisamos un documental de 32 minutos que hizo el ahora presidente, con quien hoy también lo acompaña en su producción fílmica, que es Santiago Oría, donde ya planteaba estas cuestiones e incluso había acuñado una palabra, que era la palabra infectocracia. Y así lo decía en el documental. Hoy Argentina está entre los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Es decir que la cuarentena no sirvió para nada. Mirá, el principal error del gobierno fue darle absoluta prioridad a la infectocracia liderada por el imbécil de Pedro Khan. Bueno, fíjense los conceptos que ayer desliza el presidente, no solo cuando habla de este tema, sino en todo el contexto en que se habla de la pandemia, de la salida de la OMS, de la denuncia a su titular, aparecen elementos que estaban, podríamos decir, embrionarios en lo que era el desarrollo de la carrera política de Milei, que tuvo un momento de mucha potencia cuando él se erige como una de las figuras que estaban en contra de las políticas o del manejo de la pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque algunos planteaban que esto era un seguidismo de Trump. Hay una coincidencia con Trump, pero esto fue fundacional de Milei. Yo les voy a decir, así como cuando gana las elecciones el presidente Macri, era fundacional el investigar la corrupción del kirchnerismo, para mí eso es lo equivalente a lo que la pandemia y los cuestionamientos a la pandemia significaron para Milei, ¿no? Hago un paralelo ahí.
Claro, entre los protagonistas de aquel momento no estaban solamente aquellos en los que hace foco Milei, que son el presidente Fernández, el infectólogo Pedro Can, la ministra de Salud Carla Bisotti. También había otros protagonistas que incluso en su momento fueron elogiados por la manera en que condujeron la pandemia, como el doctor Fernán Quirós, que es un funcionario muy respetado, y que ayer manifestó, habiendo sido quien manejó la pandemia en la ciudad, manifestó su desacuerdo con la salida de la OMS, pero planteando algunas advertencias relacionadas con lo sanitario. Y así lo decía. Más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. No es una cuestión de si estar en esta o en otra, sino que es necesaria la coordinación. Si todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Bueno, vamos a tratar seguramente este tema después. Hace un ratito el doctor Nelson Castro agregó dos cosas que yo no había puesto en la mesa. Una, esas dos capas que existen en la OMS. Una capa de técnicos, de médicos que pueden ser muy prestigiosos y de hecho que hacen un muy buen trabajo, de científicos, pero hay otra capa que es netamente política y Nelson Castro coincidía en la enorme politización de la burocracia de la OMS y que marcó algo que no lo había tenido yo en cuenta, como es que teniendo papers y advertencias ya a mediados de 2019, no hizo nada para prevenir lo que podía pasar y algunos sugieren por no meterse o no tener problemas con China. Y acá viene la cuestión social y política, diría yo. Siendo la pandemia una herida que aún no está cerrada en nuestra sociedad, no solamente por los efectos que tuvo, las pérdidas y todo lo que nombramos, la decisión de investigar el manejo del COVID en el gobierno de Alberto Fernández por parte de Milei es una verdadera bomba política por muchas cosas, más allá de que ahora no está todavía claro el cómo, pero es una bomba por un montón de cuestiones. El presidente apunta, obviamente que esto es información que tengo y por eso se las estoy dando categóricamente, el presidente apunta a las disposiciones que violaron garantías constitucionales. Hay casos dramáticos que todos los conocemos y yo he seguido personalmente algunos de ellos, pero específicamente el caso de Solange Muse, la joven enferma de cáncer que murió en Córdoba sin que dejaran que su padre llegue para darle el último adiós en medio de la agonía. Una chica que nos conmovió a todos con esa frase, hasta el último suspiro tengo mis derechos, ¿se acuerdan? Recién en diciembre pasado, ahora, no hace nada casi, la causa se elevó a juicio oral luego de 4 o 5 años. Su papá luchó en soledad para que al menos eso ocurriera. Sí, ayer nos enteramos de que la Cámara Criminal de Río Cuarto elevó la causa a juicio, lamentablemente 4 años y medio, cuando en realidad hace 2 años atrás ya tendría que estar en juicio, pero los tiempos de la justicia no son los tiempos nuestros y bueno, esperemos que de una vez por todas lleguemos a juicio y que investiguen lo que tienen que investigar. Eran 4 imputados, hoy quedan 2, me parece una mentira, la gente que actuó y que estuvo desde el 16 de agosto hasta el 21 que falleció Solange, y que haya 2 imputados nada más es una vergüenza. Bueno, en la evolución de este caso, porque nosotros lo llamamos en diciembre a Pablo, yo ayer lo volví a llamar, obviamente estaba favorablemente impactado por la decisión del gobierno de investigar, pero él quería que se incluya al presidente, creo que eso lo logró, pero por supuesto ahora tal vez hay otro envión. ¿Qué es lo que sentí cuando ayer di esta noticia? Sentí que impactaba profundamente la gente, que la gente pedía como si fuera algo que le estuviera pasando hoy, que vayan a fondo, porque esto, porque aquello, yo lo dije, nosotros lo denunciamos, yo había avisado, pero era claro, porque yo creo que hay una honda decepción, porque la gente siente que quedó en nada todo lo que vivió, todo lo que le hicieron padecer, y que no solo no se investigó, sino que se sigue pagando las consecuencias de todo ese sufrimiento. Pero los desmanejos que quiere investigar Milei también abarcan, además del rol del presidente Alberto Fernández,
el rol de la ministra Carla Bisotti y del infectólogo Pedro Can, que era el principal asesor del presidente en aquella mesa que tenía de infectólogos. A ver, recordemos además, ustedes no hace falta que yo se los recuerde, la pandemia incluyó numerosos escándalos que involucraron al expresidente, desde las vacunas VIPS, pasando por la fiesta de Olivos, pasando por el retraso de la llegada de las vacunas norteamericanas por cuestiones ideológicas. Para Milei, el conjunto de aquellas decisiones trascendieron a la emergencia sanitaria y respondían a un objetivo político autoritario, al que el presidente, con sus palabras, llama de esta manera: la cumbre del wokismo de control social. Y en esta idea también se basó cuando anunció que Argentina saldría de la Organización Mundial de la Salud en la ONU. Decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Bueno, miren qué curioso. Hace pocos meses, en este revisionismo de aquel momento, sorprendió la confesión del exministro de Economía Martín Guzmán. Digo confesión porque nadie lo había dicho de lo que era el gobierno de entonces, que la decisión de extender la cuarentena había sido por motivos políticos y electorales. Es desigualadora la pandemia, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de la administración de la pandemia, lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. ¿Ustedes me entienden que esto es mucho más que mala praxis? Porque si vos decís, o sea, nos encerraron por política electoral, nos encerraron porque les daban bien las encuestas, nos asustaron porque les daban bien las encuestas, nos hacían vivir con miedo porque les daban bien las encuestas, porque tenían objetivos electorales. Y ahí ya estás hablando de un mínimo abuso de poder, incumplimiento en los deberes de funcionario. Es una especie de defraudación porque vos generaste un montón de consecuencias nefastas para la gente. Yo cuando escuché este audio el año pasado, sentí realmente algo personal en la sensación de ultraje que te hace solo pensar que nos estaban estafando con algo que era absolutamente grave. Y había gente que no podía ver a sus padres, despedir a sus seres queridos que estaban en estado crítico. Bueno, los daños que generaron las restricciones, 130.000 personas muertas, la pandemia en total, no solo tienen que ver con los quebrantos y con el drama que implicó eso, la pandemia mental que vino después de los encierros, que aún hace sentir sus graves coletazos, de distintas maneras en distintas franjas etarias. Ya durante los días de la cuarentena más dura, un grupo de intelectuales que fue tremendamente cuestionado, que casi que, bueno, había como cancelaciones de los que habían firmado esta solicitada, habían hablado de la infectadura. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Entre ellos, una noche, que me acuerdo como si fuera hoy, que yo lo terminé llamando de la radio, yo tenía un programa muy tarde, se presentó en un programa el pensador Juan José Sebrelli diciendo esto. Yo aclaré bien que la desobediencia civil significaba que la gente que necesitaba salir a la calle a trabajar, a no morirse de hambre como se están muriendo, salgan, no en manifestación, salgan a sus trabajos, o el que lo necesita a respirar un poco de aire, como el caso mío. Salir a la calle sin pedirle permiso al gobierno, porque no tenemos, tendría que poner un estado de sitio para que no pudiéramos salir a la calle libremente a tomar el aire. Básico. Si usted me va a prohibir salir de mi casa, ponga el estado de sitio, ¿verdad? Pero la otra cuestión, salir a respirar. Yo me acuerdo un caso, cada uno tiene un caso. Ayer me mandó alguien un video donde había salido a pasear el perro y la detenían 8 policías. Y al mismo tiempo liberaban a los delincuentes. Pero me acuerdo un caso de un vecino, de una persona vecina en un country, que tenía recomendación de caminar por problemas de salud. Y salió solo a caminar sin barbijo para poder respirar, porque esto que dice Sebrelli, yo necesitaba salir a respirar el aire, porque uno se quedaba en la casa, no había ni aire, viste que nos quedamos todos sin vitamina D. Y realmente esta persona tomó la decisión, como una vecina lo fue a denunciar porque había salido a respirar, estaba solo, era un lugar totalmente descampado. Dice, cuando yo vi
que una vecina era capaz de denunciarme en mi país, me sentí tan sofocado y oprimido que decidí irme. Bueno, entonces, para tener idea del secretismo que aún rige sobre las decisiones tomadas en la pandemia, basta mencionar la decisión de la Auditoría General de la Nación, con mayoría kirchnerista, que determinó mantener en estricta reserva los contratos de las vacunas en vez de revisarlos como tendría que haber hecho. ¿Por qué los cerraron bajo llave? O la falta de certeza sobre los datos personales de los argentinos, que la justicia pidió eliminar, pero que como se socializaban y se enviaban de acá para allá, nadie sabe si alguien tiene nuestros datos y eventualmente los vendió, nuestros datos personales, médicos. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Y eso nunca lo vamos a saber. En cuanto a lo extraordinario de las condiciones políticas del momento, no es menor esto. ¿Cuántas veces hablamos de división de poderes? Había feria extraordinaria en los tribunales, decidida por la Corte Suprema, o sea que estaban cerrados los tribunales. El Congreso estuvo 2 meses cerrado, pero después, cuando logran aceitar para que haya sesiones virtuales, había un montón de gente dentro del Congreso que no tenía ningún interés en que se realizaran, porque el gobierno prefería que no se metiera el Congreso. Y en un momento Fernando Iglesias empezó a hablar del Massapalooza, ¿no? Y se acuerdan ustedes que algunos diputados opositores empezaban a tratar de hacerse cargo de los argentinos que quedaban varados en el exterior y que el gobierno medio que los obligaba a un exilio forzoso. Bueno, todo esto hacía que las decisiones políticas se concentraran en el Poder Ejecutivo y que se tomaran tanto decisiones sobre contratos, sin todos los mecanismos de control normales y por decretos de necesidad y urgencia. Pero con respecto a las restricciones en las libertades, esto hacía que se centralizara de una manera sin antecedentes en el presidente de la Nación y nunca se habían cercenado tanto las libertades en nuestro país desde la dictadura militar. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Cuán a fondo irá el presidente Javier Milei con esta decisión? Yo esperaría realmente que vaya a fondo de verdad. Ya el reconocimiento de todo esto creo que socialmente es importante. En el caso del titular de la Organización Mundial de la Salud, el presidente lo va a denunciar por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en base a lo que dice el Estatuto de Roma en el artículo 7, inciso K, C, donde habla de esclavitud de la persona cuando se suprimen sus libertades de todo tipo, llegando a la deriva económica de quebrantos o que las mismas tengan dependencia del Estado, porque eso también lo considera esclavitud. En lo local no está claro cómo va a motorizar, pero sí a quién apunta, ya les decía, Alberto Fernández, Carla Bisotti, Pedro Can, y a través de auditorías y eventualmente denuncias judiciales. Por lo pronto, obviamente complica más a Alberto Fernández porque ya tiene un frente difícil en los tribunales que incluye el escándalo por los seguros y las acusaciones por violencia de género contra su pareja. A ver, señores, si lo vamos a profundizar con el doctor Sin, la pandemia es una verdadera caja de Pandora que incluye decisiones arbitrarias sobre las personas y contrataciones directas por miles de millones, que no sabemos si también encerraron situaciones o actos de corrupción. Pero ciertamente habían intentado guardarlas bajo llave, borrarlas para siempre, como si no hubieran ocurrido. Y no solo ocurrieron, sino que siguen teniendo efectos nefastos en nuestras vidas. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina